Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, desde los versos 1 hasta el 11. Filipenses, capítulo 2, desde los versos 1 hasta el 11. Y nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hasta aquí. Vamos a desglosar una parte nada más de él. Hablaré un poco de todo, pero solo vamos a desglosar una parte, porque necesitaríamos mucho tiempo para situarnos en la situación histórica en la que estaba el pueblo de Filipo y la iglesia que allí estaba. El apóstol Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, él viene desarrollando de cómo estaba haciendo su ministerio, de cómo él estaba desarrollando su vida conforme había aprendido del Señor. Él no había tenido otro maestro, independientemente de Gamaliel, en la ley. Pero después de su conversión, su maestro fue el mismo Espíritu Santo, el que le enseñó cómo tenía que ministrar, moverse, hacer las cosas, cómo lo estimulaba para que las cosas las hiciera con excelencia, para no ser carga para nadie, para no ser un motivo de no digas porque yo te sostengo. No, incluso el apóstol Pablo trabajaba con sus manos haciendo casetas de campaña para no ser carga a los demás y que eso no fuese un impedimento para decir las verdades como deben decirse. Es decir, nos enseña grandes lecciones la historia acerca de cómo debe ser el siervo de Dios, cómo debe ser el hombre y la mujer de Dios. No debemos ser cualquiera. Dije la semana pasada que éramos embajadores de Cristo, como tal, representantes. Dije que no tenemos ciudadanía aquí abajo, que estamos de paso y que vamos a la eternidad con Dios. Hablaba de cielos nuevos y tierra nueva. Y el apóstol Pablo se creyó ese asunto. Y yo me lo creo, porque la Biblia lo dice. No pongo en duda ningún punto de la Biblia. Puede ser que de una traducción a otra se puedan cambiar las palabras, adaptándolo a la circunstancia. Pero lo que no se puede nunca cambiar es el mensaje del autor. Hay muchos escribanos, pero hay un solo autor, y ese autor es Cristo. Y aquí el apóstol Pablo quiere hacer resaltar esto. Dice Pablo, porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga, qué difícil es o qué fácil es decir esto gozando de salud, decir esto sin estar en persecución, decir esto sin estar en enfermedad. Pero resulta que este hombre estaba en persecución, estuvo preso, estaba enfermo de los ojos. Creo que tenía algún problema de miopía, algún problema especial tenía, que él le decía al Señor, Señor, quítame el aguijón de esta carne, permíteme que mis ojos vean con claridad si eran los ojos, como dicen muchos autores. Permíteme, Señor, librarme de esto para darte un mejor servicio. Y el Señor, sabiendo la condición del corazón de Pablo, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuanto más dependas de mí, más te puedo usar. Ahora, cuanto más dependas de ti mismo, menos podré usarte. La obra de Dios no podemos hacerla a capricho nuestro. La obra de Dios es a capricho de Dios. Las cosas de Dios funcionan según sus decretos, según Él ordena y no según yo ordeno. Y esto lo tenía el apóstol Pablo muy claro, porque para mí el vivir en Cristo es ganancia. Vivir en Cristo y el morir es ganancia. Y el apóstol Pablo, hilando todo eso, entra en este capítulo 2, donde él empieza a desarrollar. Y yo le he puesto un título a esto que quiero expresar esta noche. Vacía lo que está lleno y llena lo que está vacío. La Biblia nos habla, aquí en este capítulo, de una palabra en griego que se llama kenosis. Kenosis es vaciarse de uno mismo para ser llenado de otro. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Lo vamos a ir viendo cómo Cristo desarrolla ese pensamiento, cómo Cristo desarrolla esa realidad, que es imposible para nosotros, pero no es imposible para Dios. Y que con la ayuda de Dios nosotros también podemos ir vaciándonos de nosotros. Porque en la medida en que nosotros estemos llenos de nosotros mismos, no hay consolación, no hay paz, no hay sosiego, no hay tranquilidad. Ahora, en la manera en que nosotros somos vaciados, quitado de nosotros la maldad, para que la palabra de Dios penetre, en esa manera yo estoy haciendo también una kenosis. Me estoy vaciando a mí mismo para que Dios sea grande en mí. Y encontramos en este primer versículo 1, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, si hay en ustedes estas cosas que yo les relato aquí, si hay en ustedes la consolación de Cristo, por tanto, si hay en ustedes este atisbo, esta realidad que yo les he enseñado, si hay una comunión en el Espíritu, si hay un vivir en armonía, si hay una relación con Dios, si hay en ustedes un afecto entrañable, no es que me tengas afecto por obligación, no, ten mi afecto, porque yo te tengo afecto, porque yo te aprecio, yo te admiro, a pesar de cómo eres, a pesar de que pueda ser un sexo opuesto al mío, yo te tengo que admirar, porque el apóstol Pablo dice, miremos a cada uno como superior a uno mismo. Desde el momento en que yo me haga superior a cualquiera de mis semejantes, yo soy un miserable. Ya no estoy mirándolo con la misericordia que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No estoy mirándolo con la consideración como ser humano, sino como un segundón, alguien que está bajo mis órdenes, y eso no es lo que quiere. Pablo renunció a ser un hombre importante, renunció a tener un sobrenombre y una riqueza y una posición social en el pueblo judío. ¿Para qué? Para servir a Dios. Cristo renunció, abandonó temporalmente su estancia, su gloria, pero no dejó de ser Dios, se hizo hombre y Dios a la vez. Eso es la kenosis. Se vacía y dice, no voy a utilizar mi poder para que me sea fácil la cosa, sino que me voy a adaptar a la realidad humana. Me hago hombre y vivo como un hombre.
y me sujeto. Tuvo hambre, tuvo sed, padeció persecución, fue azotado, fue calumniado, por último fue muerto. Él se sujetó a la voluntad del Padre. Él no tenía obligación ninguna de morir, pero su amor, no hay forma humana de poder comprender la forma de pensar de Dios. Que Él, sin tener motivo, adquiere un motivo voluntario para morir por mí. Dios no creó al ser humano, y esto se lo he dicho en muchas ocasiones, para estar enemistado. Lo creó para tener comunicación. Pero la comunicación no ha sido posible. Y ahora a través de Cristo la comunicación es posible. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses: amados hermanos, si en ustedes hay consolación, comunión en el Espíritu, afecto fraternal, misericordia, es lo que está diciendo en el versículo 1. Si hay en ustedes estas cosas, después sigue relatando el por qué el apóstol Pablo evoca las conciencias de ellos diciéndole: estas cosas son necesarias que estén en la vida de una persona que ha sido rescatada, regenerada, salvada por Jesucristo. Y fíjense, aquí la palabra Jesucristo, ¿cómo la menciona el apóstol Pablo? Él junta Jesucristo, el Señor. Jesús es el nombre de Él. Cristo es el ungido. Cristo es el escogido. Es decir, es la profesión que Él venía a hacer. Jesús, su nombre real, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cristo, el ungido, el escogido, para ocupar nuestro lugar, al final es igual a el Señor. Dios, creador. Como dice en Isaías 53. O como nos menciona en Isaías, Él es príncipe, Él es consejero, Él es Dios eterno, Padre fuerte. Hace una mención, una conglomeración de toda la grandeza de Dios en la persona de Jesucristo. Y eso está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Si hay estas cosas en ustedes, entonces vamos a poner en marcha todo el siguiente proceso del cual vamos a hablar ahora. Versículo 2. Si todas estas cosas están en ustedes, como dice el versículo 1, dice ahora: completad mi gozo. Oiga, traigo sobre mis carnes el sufrimiento de servir a Cristo. Traigo sobre mis carnes el escarnio. Por favor, entre ustedes que han nacido de nuevo, completen mi gozo. Ayúdenme a sentirme como en casa. Ayúdenme a sentirme amado como yo les amo a ustedes. Ayúdenme a hacerles sentir tal como Cristo amó a la iglesia, que ustedes sean capaces de amar a Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ruego, ¿para hacer qué cosa? Completa mi gozo, hermano. Yo soy gozoso por ustedes, ustedes estén gozosos por mí. Si hay alguna de las cosas, consolación, comunión del Espíritu, afecto fraternal y misericordia, si hay esas cosas con ustedes, completa mi gozo. ¿Sabe? Mi gozo está completo si ustedes están bien. Si ustedes están bien, mi gozo no está completo. Porque es señal de que tengo que seguir trabajando para que ustedes lleguen a una comprensión real del amor de Dios. Para que ustedes vean un panorama más amplio, un panorama lleno de esperanza, una luz brillante y no un túnel oscuro. Ruego para hacer, versículo 2, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor y sintiendo la misma cosa. Fíjense como 2 veces se recalca sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo y sintiendo la misma cosa. Se repite. Acuérdense de lo que les digo siempre. Cuando algo se repite, es sumamente importante. Se repite para nuestra enseñanza, para nuestra vida cristiana. Léanlo en el versículo 2, vamos a leerlo. Completar mi gozo. Y fíjense que cada cosa está siendo separada por una coma. Una coma parece algo insignificante en una frase y tiene una importancia tremenda.
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Ves? Vuelve otra vez a repetir lo que en un principio dijo. Cuando algo se repite, lleva una importancia tremenda en el texto. Nos está diciendo, seamos uno en Cristo. Pensemos con la mente de Cristo. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de ser. Dios no quiere bobalicones. Dios quiere hombres y mujeres capaces, decididos, pero que se dejen llevar por Él. Que el corazón de Dios es tierno, el corazón de Dios es amoroso, el corazón de Dios es justicia, es paz, es bondad. Y todas esas cosas nos son transferidas a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces no hemos pensado en ese asunto. Lo que Dios nos transfiere a nosotros. Es como si nos hiciera una transfusión de lo que Dios tiene, nos transfunde a nosotros para que nosotros seamos igual que Cristo. Vivamos igual que Cristo, no ser Dios como Cristo. Cuidado, el hombre no es Dios, ni dioses, pero sí ser imitadores de Cristo, vivir en armonía con Dios, vivir en obediencia con Dios. Eso sí, nos transfiere la forma, nos traspasa, nos transfunde cómo debemos hacer las cosas para sentir paz. Versículos 3 y 4. El apóstol va un pasito más hacia adelante. Fíjense que él va hilando, allanando, haciendo alusión, llamando a las conciencias de los creyentes, evocando las conciencias, le dice, si estas cosas hay en ustedes, por favor, que yo me sienta consolado, que yo las pueda ver, que yo las pueda sentir, que yo las pueda palpar, para saber que mi trabajo entre vosotros no es en vano, que ha merecido la pena. Él sabía que merecía la pena, pero quería que las conciencias de los filipenses estuviesen más equilibradas todavía. Versículos 3 y 4. Fíjense lo que nos dice. Ruego para no hacer. Primeramente en el versículo 2, ruego para hacer. Ahora en el versículo 3 y 4 es un ruego para no hacer. Ruego para no hacer. No tenga contiendas. Versículo 3. Dentro de ese versículo 3 le dice, sé humilde. ¿Lo ven ahí? Versículo 3, leámoslo. No hagáis nada por contienda. Lo que no debemos hacer. Y ahora lo que sí debemos hacer, el apóstol Pablo no deja las cosas sin atar, para que no haya una confusión. No hagáis las cosas por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Ven? Él no va dejando las cosas. Pablo, me está dando palos por todas partes, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero no, el apóstol Pablo está diciendo, no hagas esto, pero sí te conviene hacer esto. Versículo 4, dice, no conviene mirar por lo nuestro. Egocentrismo, solo tengo que salvar lo mío y no me debo preocupar de los demás, dice el apóstol Pablo. No. Y lo que sí debemos hacer es mirar por los demás. Si somos uno en Cristo, lo lógico es que vigilemos, estemos en alerta, prestos a ayudar a los que nos rodean, a los que viven la misma fe que nosotros, a los que han nacido de nuevo, a los que han sido rescatados por la sangre del Cordero. Con eso tenemos que trabajar. Y tenemos que abrigarlos, porque hay unos que son más fuertes y otros son más débiles. Los más fuertes tienen la obligación moral, ética, obligatoria de parte del Señor de abrigar a los más débiles. Y no hacer cosas que los puedan debilitar más, sino ayudarles a potenciar, a que críen un carácter cristiano, honesto, puro, sencillo, fuerte, para andar todos, si es posible, a la misma par. No lo vamos a conseguir tan fácilmente. Pero la Biblia no dice que sea imposible tener el pensamiento de Cristo. Uno con menos conocimiento, otro con más.
Lo importante es que los que tienen menos, poquito a poco potenciarlos para que vayan adquiriendo. Y los que tienen más, pues amén, amén. Se va haciendo una iglesia equilibrada, una iglesia fuerte. La iglesia es como la familia. Hay unos que son más débiles y otros que son más fuertes. Y seguro que el hermano que es más fuerte, que el otro más pequeño, que es más débil, no lo van a dejar que les hagan daño. Pues esto es exactamente igual. La iglesia de Dios se maneja exactamente igual. Los más fuertes cuidan de los más débiles. Versículo 5. Ahora, pensando de esta forma, lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer, dice en el versículo 5, sentir como Cristo. Pero usted puede decir, pero Cristo es Dios, pero también era hombre. Y tenía sentimientos. Y clamaba al Padre. Él se apartaba a un rincón mientras los demás dormían. Se apartaba para tener conversación con el Padre, para buscar la voluntad del Padre, para buscar la dirección. Él estaba enseñando a los que estaba adiestrando desde su humanidad, respeto, obediencia y búsqueda para hacer la voluntad correcta de Dios. Cristo fue un ejemplo en todo. Y amar como Cristo amó implica un sacrificio tremendo. Usted dirá, Él vino para eso y Él es eso, es cierto. Pero nosotros debemos esforzarnos en hacer esas cosas. Porque en la medida en que nos esforzamos por amar, por servir, en esa medida se cumple en nosotros el descanso, el reposo, el sosiego, el que no te acuse la conciencia por no haber hecho, sino que más bien te sientas satisfecho, realizado por haber hecho bien las cosas. El apóstol Pablo tiene una visión bastante grande en cuanto a la persona de Jesucristo. Y es lo que está intentando que el pueblo de Filipos comprenda. Y es lo que está intentando que en todas las generaciones hasta nuestro tiempo comprendamos lo serio que es servir a nuestro Señor, amarle, aunque no lo hayamos visto. Su obra está reluciendo hasta el día de hoy. Su obra ha intentado ser tapada, pero no ha podido. Cuanto más se intenta tapar, más luz desprende. Y todavía siguen cientos y cientos de almas en esa zona de África, en esa zona de China y en otros países donde están habiendo persecución. Cuanto mayor es la persecución, mayor es el crecimiento de la iglesia. Buscan. Ya no se preocupan de sí mismos, se preocupan de los demás, que los demás puedan ser alcanzados. ¿Por qué? Porque ya ellos han sido alcanzados y su eternidad está segura en el cielo. Se preocupan de buscar la eternidad, el bienestar de los demás. Un día voy a hablar, no sé si fue Miriam la que me pidió que hablara sobre la gran tribulación o qué era, sobre los temas apocalípticos. Hay que prepararlos bien. Yo no tengo problema en hablar porque es mi especialidad, ese campo. Hablar sobre todo lo que es Apocalipsis, Daniel, hablar sobre los acontecimientos, los eventos que va a suceder en la tierra cuando ya la iglesia no esté, la gran tribulación, todas estas cosas, irlas desarrollando para irlas viendo paso a paso. Las advertencias de Dios no deben caer en sacos rotos. Y la iglesia debe temer por ese tiempo, no porque la iglesia vaya a sufrirlo, no, pero sí lo sufre la humanidad que se queda. Y Dios nos llama a tener compasión por la humanidad. Y Pablo le está diciendo a este hermano, compasión, misericordia, confórmame, déjame descansar viendo que tú estás caminando como Dios quiere. Cristo, nuestro ejemplo, siendo Dios, y aquí viene la kenosis. ¿Vale? Aquí vamos un poquito a desarrollar ahora esa palabra griega kenosis. En el versículo 5, en el versículo 7, 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Cuando dice el cual, siendo en forma de Dios, parece que da la idea de que no era Dios. Y la forma es espiritual, siendo Dios mismo. Ese es el mensaje directo desde el idioma original, desde griego, siendo Dios mismo, se hizo hombre. Pero Él siendo hombre no se agarró a los privilegios de Dios
de lo que él era como Dios, sino que se sujetó como hombre hasta la muerte y muerte de cruz, porque hubiese sido muy fácil decir, yo no paso por el Calvario, yo no paso por Getsemaní, yo no paso por donde estaba el lugar de castigo, yo no paso, yo no tengo necesidad. En su humanidad podía haber pensado eso, y sin embargo en su humanidad dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba sujeto a su humanidad, porque siendo Dios él podía haber dicho, no paso por esto. Pero puso a un lado sus derechos, puso al lado su gloria para cumplir el plan, el propósito. Créanme, la muerte es de las muertes más horribles planeadas por el ser humano. Es de las más atroces, de las más dolorosas. Un día, en vez de predicar, les voy a poner un vídeo para que ustedes vean la explicación científica del sufrimiento aterrador que es para un crucificado. No es cualquier cosa, ¿eh? No se creen ustedes que era traspasarlo y clavarle la lanza, ¿no? 3 horas de agonía estuvo Jesús, pero los habían que duraban hasta 24 y 48 horas crucificados, traspasados con clavos, amarrados sus brazos. Algunos desvariaban a las pocas horas, pero Cristo mantuvo la conciencia. Sus carnes habían sido desgarradas, derramó mucha sangre, muchísima. En los latigazos rompió muchos capilares, muchas venas y se desangró. 5 litros de sangre tiene el ser humano en el cuerpo. Imagínense él emanando sangre por todas partes, manos, pies, espalda, cabeza. Si ustedes ven cómo son las espinas de la corona que le pusieron, sin exagerar, las púas son así de grandes. No son púitas pequeñas de estas de un zarzal que se cogen por ahí, son púas grandes así, son zarzales del desierto. Entretejieron una corona y encima le dieron un golpecito para enterrarse. Es terrible la agonía, la angustia que se pasa. Yo creo que si ustedes escucharan esto con detenimiento, el desarrollo científico de lo que es la muerte del crucificado, más de una cosa, muchísimas cosas, al acordarse no las harían. Pensarían más en honrarle que en olvidarle. Olvidar implica deterioro. Olvidar implica hundirse en la miseria. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Que no así. Dejó su gloria y se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios, aunque no se valió de ellos, como les dije, en su humanidad. En su condición de hombre se humilló, se hizo obediente, sufrió el martirio, sufrió la muerte. Por su obediencia y sumisión en su humanidad fue exaltado. Todo lo que es Él, todo lo que Dios representa, está en la persona de Jesucristo. Debemos mirarlo, cuando lo miramos atravesado en la cruz, nuestro corazón se conmueve, se despierta una compasión tremenda. Si nosotros miráramos al prójimo o al hermano, tal como miramos a Cristo en ese momento, otro gallo nos cantaría. No hablaríamos mal, no diríamos nada que dañe, no haríamos cosas que realmente pueda empeorar la vida de esa persona. Más bien, haríamos siempre lo contrario. Aunque no me guste, aunque lo tenga atravesado como una espina, pero Dios me llama a amarlo. Y amarlo implica obedecer, implica acercarse, implica intentar conocerlo para poder despejar esa angustia que nos causa cuando le vemos. Dios nos llama a amar. Cuando se pinta toda la historia del proceso de la salvación, es para que nuestro corazón se haga una esponja, es para que nuestro corazón se haga sensible, es para que miremos al prójimo en la misma forma en la que Dios nos mira a nosotros. Eso es ser imitador de Cristo.
Ahora los salvados y luego los condenados, todos se postrarán a sus pies. Hoy somos nosotros. Y mucha gente no quiere saber nada de Él. Pero cuando Él venga en gloria la segunda vez y la iglesia venga con Él, todos serán puestos al estrado de sus pies. Todo hombre, toda carne se arrodillará delante de Él. Los que hoy rehúsan de creer en Dios, mañana ante el juicio del gran trono blanco tendrán que arrodillarse ante ese Cristo que hoy desprecian para recoger la sentencia final. Nosotros nos hemos agachado y nos agachamos y nos inclinamos delante de este Cristo. Besamos sus pies, besamos sus pasos. Tenemos que enseñar a que otros lo hagan. No dejemos. Para mí el mayor gozo es como decía el apóstol Pablo: muéstrenme, déjenme ver que mi trabajo no es en vano, que mi esfuerzo, decía el apóstol Pablo, que el esfuerzo que yo estoy haciendo en el servicio por amor a mi Dios redunda para bien en la iglesia de Filipo y en todas las iglesias. Las cartas fueron escritas no para una iglesia en concreto, aunque en aquel momento fue escrita para ellos, pero sigue teniendo la misma vigencia y el mismo poder hoy. Esto no ha pasado de moda, y quien le parezca que ha pasado de moda vuelve a equivocarse. Todo ser creado reconocerá que Jesucristo es el Señor. Jesús, su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, su función, su trabajo, el ungido, el que iba a ocupar nuestro lugar, el traspasado, el Mesías. Esa era su llamado. Es Señor, no es cualquiera. No estamos hablando de servir o de imitar a otro hombre. Estamos hablando de imitar al hombre, a Jesucristo Dios. Concluyo. Anímate a honrar a Dios. Anímate a amar. Anímate a hacer las cosas como si las hicieras para Dios. No mires si las estás haciendo para el prójimo. Mira al prójimo como si fuese Jesucristo. Y en la medida en que lo harías para Él, hazlo para el prójimo. Rinde tu persona y te hará un siervo útil. Podemos pasar muchos años de nuestra vida confesando con nuestra boca que somos de Cristo, pero después nuestro servicio niega lo que nuestra boca dice. Nuestro servicio a Dios tiene que ser un servicio útil, visible, amoroso, lo mejor posible, dar a nosotros lo máximo. Eso honra al hermano porque lo beneficia. Honra a Dios porque le sirve tal cual Él pide. Quien no le honra en la tierra, no le puede honrar en el cielo. Quien no empieza sirviendo aquí, no puede proseguir en el cielo sirviendo. ¿Ustedes creen que arriba se acaba el servir? ¿No? Arriba vamos a estar sirviendo, pero ¿cuál va a ser el beneficio o la diferencia entre servir aquí y servir arriba? Aquí servimos a duras penas, enfermos, con circunstancias, con maldad, con pecado, con enfermedad, pero arriba vamos a servir eternamente. Ya no hay llanto, ni lloro, ni crujir de dientes, ni enfermedad, ni nadie que nos atosigue, sino que será una alabanza continua, un corazón agradecido, una persona regenerada. Vamos a estar sirviendo a nuestro Dios. Empecemos a servir aquí con agrado. Las cosas que haga, no las haga para complacer al ser humano, hazlas para complacer a Dios. En la medida en que complaces a Dios, estás beneficiando al ser humano. Que Dios les bendiga y gracias por el tiempo.